Ahora sí. Listo. Ya. Decíamos entonces, ¿no? Que era la base y ahí hemos trabajado, ahí sí ya ahora puedo explicarles, hemos trabajado lo que son las características de un texto argumentativo y obviamente también hemos trabajado lo que es la estructura de un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque ustedes necesitaban tener una idea de cuáles eran los elementos que van a formar parte de un texto argumentativo. ¿De acuerdo? Se les ha enseñado cómo definir la moción, que les va a ser de utilidad ahora para el producto académico 2, cómo redactar la controversia a través de una pregunta que mínimo se pide, que podrían ser dos o más. Se les ha explicado también cómo redactar la tesis y se les ha dado una idea de cómo redactar una afirmación y las respectivas evidencias, ¿no es cierto? Ahora vamos a trabajar lo que sigue, que consiste en conocer una estrategia argumentativa. Esta estrategia argumentativa va a ser utilizada, eh, va a ser utilizada en este producto académico 2, porque, a ver, empiezo diciéndote lo siguiente. En el proyecto que has presentado como PA1, has redactado con tu compañero o compañera dos posturas, dos tesis, a favor y en contra. Para el producto académico número 2, si ya se han fijado en el formato, si ya se han percatado en el formato, ya no tienes que escribir las dos tesis. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? A ver, mientras alguien me contesta esta pregunta, voy a leer lo que está en el chat. Dice Roxana Guillén, profe, ejemplos, reconocer la postura. No entiendo. No entiendo la pregunta, estimada Roxana. ¿Qué van a hacer entonces, señores estudiantes? En el proyecto hicieron ambas posturas, a favor y en contra. ¿Qué van a hacer ahora en el producto académico 2? Escoger una de las dos posturas. Ojo, la definición de emoción les va a ser útil, la controversia les va a ser útil siempre y cuando esté bien hecha. La tesis también. Ahora lo que van a tener que hacer de esas dos tesis que han planteado en el proyecto, con tu compañero o compañera, se van a poner de acuerdo y van a escoger una. La tesis a favor o la tesis en contra. ¿Correcto? Y para poder defender esa tesis a favor o esa tesis en contra, van a redactar sus respectivos argumentos. Si ustedes se dan cuenta, en el formato del producto académico número 2, que como ya saben ustedes está a disposición de ustedes desde el día lunes que inicia nuestra unidad 2, ¿no es cierto? Desde ese momento ya está a disposición de ustedes el formato. Si ustedes observan ahí, van a ver que son tres cosas que se les pide redactar. Y esa palabra cosas la voy a reemplazar. Tres tipos de párrafos se les pide redactar. ¿Se han percatado ustedes cuáles son esos tres tipos de párrafos que se les pide redactar? ¿Quién me dice? A ver. Si pudiéramos hacerlo levantando la mano sería fenomenal. Es decir, a través del micrófono. ¿Alguien levantó la mano? Si levantó la mano alguien, no puedo visualizar ahorita. Por favor, use el micrófono para darme su respuesta. Vamos, los escucho. No, a ver. Bacán, Rocío, muy bien, pero dije tres. Eso significa que van a redactar
el párrafo de introducción, luego van a redactar un argumento que es parte del desarrollo y luego van a redactar otro argumento. Hoy día vamos a conocer las características y la importancia de ese primer argumento. El párrafo de introducción prácticamente ustedes ya lo tienen, porque ya tienen definición de emoción, ya tienen controversia, ya tienen tesis. Solo vamos a afinar algunos detallitos el día de hoy con algún ejemplo que voy a plantear al final, ¿ya? Solo voy a afinarles algunos aspectos para que ustedes sepan agregarle algunas cositas, corregir algunas otras sobre el proyecto que han presentado, ¿no? Y que está en proceso de calificación. ¿No es cierto? Muy bien, Lupe, exacto. Lo que vamos a redactar no es conclusión, estimado Nelson, ni Reader. Es lo que la compañera Lupe Huanca dice. A ver, señores, repito, estoy preguntando en base al formato. Y en el formato en ninguna parte dice conclusión, estimado Reader, estimado Nelson. Yo les estoy hablando en función a lo que dice el formato. Claramente dice introducción y debajo dice desarrollo y dentro del desarrollo dice párrafo argumentativo de autoridad, párrafo argumentativo relaciones causales. No dice conclusión, estimado Nelson, estimado Reader. ¿De acuerdo? Van a ser 3 argumentos, estimado Diego, pero en este producto académico, solo vamos a presentar el párrafo de introducción, el argumento de autoridad y el argumento de relaciones causales. ¿De acuerdo, señores? Bien. A ver, estimados estudiantes, yo les pido el siguiente favor. Centrémonos en los siguientes aspectos. Para poder desarrollar con éxito nuestros productos académicos, centrémonos en los siguientes aspectos. Número 1, en el contenido de la asignatura. Número 2, en los formatos que se les presenta en cada producto académico. Número 3, en la consigna que se presenta para cada producto académico. Número 4, en las indicaciones específicas exactas que yo doy en la clase. Y último, en los ejemplos que yo pueda plantear a lo largo de estas 2 videoclases. Centrémonos en eso, porque si nos vamos a de repente salir de ese aspecto, nos vamos a terminar, ustedes mismos se van a terminar confundiendo y al final van a terminar de repente presentando un producto académico diferente a lo que se solicita. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, les decía que en base a ese formato, lo que vamos a trabajar es la redacción de su párrafo de introducción y de 2 argumentos. Y de uno de esos 2 argumentos vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es el argumento de autoridad? Es sobre el cual vamos a hablar el día de hoy. ¿De acuerdo? Antes de empezar, ¿alguna pregunta, por favor? Dígame, Quintana. Profesor, muy buenas noches, compañeros igual. Profesor, con respecto a lo que se viene en el formato, en la parte de la introducción, en la parte de la tesis, es la que nos va también a apoyar para tener las ideas sobre frase valorativa, moción, carga de prueba, tesis. En el ejemplo que haga el día de hoy, algo explicaré de eso. Pero ya tenemos contextualización, ya tenemos controversia. Cuando hemos hablado de frase valorativa, hemos conocido las frases valorativas, ¿no? Considero que, desde mi punto de vista, la moción no es otra cosa que el tema que has escogido con tu compañero. Lo único que de repente explicaré un poquito tendrá que ser sobre la carga de prueba, porque ya para tu proyecto que has presentado como producto académico 1, ya has redactado una tesis sin carga de prueba,
pero has redactado una tesis. Entonces, lo único que explicaré un poquito será sobre la carga de prueba, porque la definición de la moción ya le explicamos, la controversia también, la frase valorativa también, ¿no es cierto? Bien, Ok, profesor, gracias. listo. ¿Alguien más? Nadie. Listo. Empecemos entonces, para después hacer el ejemplo, ir de la teoría a la práctica. Y para que en el ejemplo de repente puedan hacer las preguntas que surjan como inquietudes, como dudas. ¿Ya? A ver, repito, mientras va cargando mi diapositiva. En este producto académico número 2, lo que van a hacer es presentar la primera parte de su ensayo argumentativo. Y la primera parte de su ensayo argumentativo consta de 3 párrafos. El de introducción, el argumento 1 y el argumento 2. ¿No es cierto? El párrafo de introducción, como acabo de decir, prácticamente ya tienen los insumos, ya tienen los elementos, ¿no? Entonces ya podrían estar empezando a trabajar con el párrafo de introducción, salvo esa partecita de carga de prueba que al final, cuando haga el ejemplo, un poquito les explicaré. ¿De acuerdo? Y luego van a tener que redactar el argumento de autoridad, que hoy voy a explicar y también voy a ejemplificar. Y la próxima semana te explicaré el otro argumento que es el de relaciones causales y también te ejemplificaré. Entonces, con todo eso que hagamos entre hoy y la próxima clase, ya vas a tener tu producto académico número 1 para que puedas trabajarlo, ¿no? Que sigue siendo grupal, siguen siendo los mismos grupos, se sigue recibiendo solo un trabajo por grupo, ¿de acuerdo? No se aceptan trabajos individuales, salvo haya una razón estrictamente válida, pero todo lo demás es grupal. Vamos a hablar del respaldo de autoridades académicas, ¿correcto? Que es la primera estrategia argumentativa. ¿Qué entendemos? Yo quiero que empezar esta parte preguntándoles para que sepan y tengan clarito qué significa el respaldo de autoridades académicas. Ojo, no hablamos de autoridades administrativas, estamos hablando de autoridades académicas, pero no de aquellas autoridades políticas dentro de una institución académica. No estamos hablando de ese tipo de autoridades, estamos hablando el respaldo de autoridades académicas. Céntrense en lo que estamos en un tema de redacción de un ensayo argumentativo. Vamos a redactar un argumento y este argumento utiliza la estrategia de respaldar mediante autoridades académicas. Entonces, ¿qué entendemos por respaldo de autoridades académicas? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Giancarlo, dime. ¿Se podría considerar sobre las fuentes primarias de dónde voy a sacar la información? ¿Me estás preguntando o estás respondiendo? A todos en general, cuando respondan una pregunta formulada, no le agreguen el signo de interrogación al final, porque le están dando el tono de pregunta. Entonces yo digo, ¿me está preguntando o está respondiendo? Porque como está con la interrogación al final, da la sensación de que están preguntando. Bueno, disculpe, reformulando, digamos, la respuesta. Se refiere a las pruebas primarias de donde yo voy a sacar la información para yo poder tener el sustento necesario para poder hablar sobre el tema.
Ya, ok, pero respaldo, tú me estás diciendo de dónde vas a obtener, pero ¿qué significa respaldo de autoridades académicas? ¿Qué significa el respaldo de autoridades académicas? Ustedes van a argumentar sobre una posición, ya tomaron una posición, una postura, tienen que respaldar, tienen que sustentar, y una de las estrategias es respaldarse en lo que autoridades académicas dicen. No, Podría ser, en tal caso, en realidad, avalado por una teoría. una teoría, pero acá dice autoridades académicas, no dice teorías académicas. Autoridades, estamos hablando sustantivo, autoridad académica. Pero esa es la idea, ojo, no estás tan lejos de lo que en realidad significa esa expresión Magali Ñaupari, ¿de acuerdo? Romero. Buenas noches, profesor. ¿Podría ser, no sé, rector, alguien así de... Dije que no, dije que no, dije que Rectores, no, porque tú reforma. al mencionar rector estás hablando de una autoridad académica, pero del tipo administrativo, del tipo de gobierno, ¿no? Y a ver, seamos así, no sé si con esto choque, pero no necesariamente todos los rectores están en el cargo porque se lo merecen, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente, ya tiene el grado de doctor y todo, sí, pero muchas veces no están por una especie de meritocracia académica, ¿no? Pantoja. Doctor, buenas noches. Em, yo creo y opino que son datos de los cuales nos vamos a basar, dictados o estudiados por especialistas en la materia que estamos analizando, ¿no? Y cuando hablamos de especialistas, hablamos de personas. Exactamente. Solo un detallito para todos, por favor. Eh, normalicemos, normalicemos denominar a las personas por su nombre o en todo caso por su profesión. Normalicemos no denominar con un grado académico a alguien que no lo es. Normalicemos, por ejemplo, decirle abogado al abogado y no doctor. Normalicemos decirle médico al médico y no doctor. Normalicemos decirle psicólogo al psicólogo o en todo caso licenciado en psicología si es que es el caso y no doctor. Normalicemos no llamar doctor a todas las personas. Yo estoy estudiando el doctorado, pero mientras no opte el grado académico de doctor, soy licenciado, bachiller, o en todo caso, si es que quieren llamarme, para mí no es importante que me denominen con una u otra denominación. Magíster. No es que me encante o quiera que me llamen magíster. Si me dicen profesor, yo me doy por bien servido. Normalicemos, por favor, para todos, denominar a las personas con la profesión y normalicemos no doctorear a quien no tiene el grado académico de doctor. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? Gracias. Y es como Pantoja dice, el respaldo de autoridades académicas, a ver, tú vas a redactar tu argumento, pero bastará con que tú redactes tu argumento para decir que tu tesis está teniendo solidez, está teniendo respaldo suficiente, hasta cierto punto va a adolecer. Entonces, cuando tú construyas este tipo de argumento, justamente necesitas o vas a necesitar recurrir a el respaldo de una persona, como lo dijo José Pantoja, especializada, de una persona especializada en el tema sobre el cual tú estás opinando. Por ejemplo, si voy a opinar sobre legalizar el aborto en casos de violación, yo expreso mi tesis y luego digo por qué estoy a favor de que se legalice el aborto en casos de violación. Porque el número de muertes maternas va a disminuir. Ok. Y yo explico en mi razonamiento
¿qué significa que el número de muertes maternas va a disminuir? Pero en la evidencia, necesito insertar la opinión de una persona o institución especializada que exprese una idea que respalde lo que yo estoy afirmando y estoy razonando. ¿Qué quiere decir esto? Respaldo de autoridades académicas tiene que ver con el hecho de que ustedes en su argumento van a necesitar citar la opinión de una persona o institución especializada, experta en el tema sobre el cual tú y tu compañero están redactando su ensayo argumentativo. Y mucho más específico, sobre la afirmación que has escrito en tu argumento. ¿De acuerdo? Bacán lo que dice, ahora sí. Jacqueline Guamán decía antes, respaldo es similar a la evidencia en sentido de que se expresa por medio está ahí. Exactamente, Jacqueline, tienes toda la razón, pero en este caso en particular, en este argumento, a través de lo que un experto opina, afirma, dice sobre lo que tú estás trabajando. Y este respaldo obviamente puede ser a través de lo que dice un científico, de lo que dice un matemático, un físico. Va a depender obviamente del tema y del argumento que estés redactando en ese momento. Ñaupari. Disculpe, en tal caso estamos haciendo referencia a un investigador con experiencia en temas relacionados al que hemos tocado. Exactamente. Puede ser una persona o puede ser una institución. Un investigador. Obviamente, una de las características para considerar a la persona experta, autoridad académica significa que tiene ese nivel de conocimientos tal que puede ser de repente aceptado como válida su opinión por el resto de la comunidad científica académica. ¿De acuerdo? Y una de las características para que una persona sea considerada autoridad académica es justamente el nivel de experiencia, el nivel de experticia y el nivel de investigación que haya desarrollado, la cantidad de trabajos de investigación que haya desarrollado, etcétera, etcétera. Ustedes, por ejemplo, ven en los canales de televisión que en relación a esto de la COVID y cuando se trata de temas económicos, cuando el dólar empieza a subir, etcétera, etcétera, ¿a quiénes llaman? Llaman a los economistas, en el caso del dólar, a los economistas más prestigiados académicamente hablando, ¿no? Que tienen publicaciones, trabajos de investigación, que hayan sido ministros, etcétera, etcétera, ¿no? Para expresar su opinión acerca del tema. Siempre se busca y siempre hay que recurrir a los especialistas más calificados posibles. ¿De acuerdo? ¿Entendido, señores? Ahora, ¿qué es un ensayo? Recordemos que un ensayo argumentativo es aquel en el que estamos proponiendo y estamos, en este caso en particular para el producto académico 2, ya vamos a defender una tesis, ya no las dos, solo una. Ustedes van a escoger cuál sobre una tesis, sobre un tema, moción, polémica o problemática determinada. El ensayo argumentativo se trata de un texto argumentativo. Por eso que tiene como objetivo, como propósito, convencer a los lectores, pero mediante el uso de argumentos. Sin embargo, recuerden que tampoco se trata de probar una verdad absoluta, sino más bien de reflexionar en torno a un tema. ¿De acuerdo? Recuerden que esa es la estructura total de un texto argumentativo. Tiene la introducción con sus 4 elementos, tiene el desarrollo donde van los argumentos en cuya estructura interna de cada argumento se habla de afirmación, se habla de un razonamiento y se habla de las evidencias. ¿De acuerdo? En la conclusión, que es parte ya del producto académico 2, ¿no es cierto?
se reitera la tesis, se recapitulan los argumentos y se realiza la reflexión o comentario final. Y también no es exactamente estructura, pero es parte de un trabajo como este que vamos a presentar, las respectivas referencias bibliográficas. ¿Para qué se insertan citas en un texto académico? Creo que ya me adelanté y ya les dije, ¿no? ¿Para qué se insertan las citas en un texto académico? En un texto académico, las citas, estimados estudiantes, se insertan para apoyar, se pueden insertar para apoyar el razonamiento, apoyar la afirmación, ¿de acuerdo? También se pueden insertar las citas o usar citas para introducir ejemplos, o también se pueden usar citas para confrontar. En este caso en particular, en el argumento de autoridad que vamos a redactar, vamos a usar las citas para apoyar. En cambio, para ejemplificar, vamos a usarlo cuando redactemos el siguiente argumento, el de relaciones causales. ¿De acuerdo? Por eso es que el propósito de aprendizaje de esta sesión es que utilices citas y referencias en un ensayo argumentativo. Utilices citas y referencias en un ensayo argumentativo. Ojo, son dos cosas distintas, ¿ah? Cita es la información que yo estoy extrayendo de una fuente de información y que la estoy introduciendo en mi trabajo. Puede ser literal o puede ser parafraseada, pero es la información que yo empleo de la fuente. La referencia es el conjunto de datos, aquí hay ejemplos, es el conjunto de datos, ¿no es cierto? Como autor, año de publicación, título de la publicación, editorial, dirección electrónica, DOI, etcétera, etcétera, de la fuente cuya información estoy citando. Son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas, hay que tener en cuenta. En una lista de referencia bibliográfica, en una referencia bibliográfica, no solamente se coloca la URL, algunos tienen esa costumbre hasta ahora todavía de colocar solamente como referencia la dirección electrónica. Está mal. Van autor, autores del texto, el título del texto, el año de publicación, número de páginas, si es que es parte de una revista, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirven las citas? Una cita sirve para referir a los textos y autores que hemos leído y que han aportado ideas relevantes a nuestra investigación, por lo que hemos decidido incorporarlas en nuestro texto. La cita se utiliza para hacer referencia, para mencionar el texto que estamos usando y el autor que estamos usando en nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Existen distintos usos que las citas pueden tener. Estos dependen de cómo nosotros querramos dialogar con el texto ajeno. Las citas pueden emplearse con distintas funciones discursivas. Yo puedo usar una cita para definir. No va a ser el caso, ojo, de este ensayo argumentativo y de este producto académico. Pero, ¿se puede usar la cita para definir? Sí. ¿Puedo usar la cita para confrontar? Sí. Cuando se trata de por ejemplo, de un debate escrito, que también se puede dar, si un autor X escribió un texto argumentativo defendiendo una determinada postura sobre un tema, yo en mi ensayo puedo citar información para confrontar lo que ese autor X está diciendo en su texto. Pero en este caso en particular, no la vamos a usar porque la cita para confrontar también básicamente se utiliza cuando debatimos, cuando se está en un debate en el cual tienes que defender tu idea. En este caso estoy hablando de debates orales.
Nosotros vamos a emplear la cita para apoyar una perspectiva, la afirmación que tú vas a redactar en tu argumento de autoridad. Y también la vamos a usar para ejemplificar, pero en el siguiente argumento, en el argumento de relaciones causales. Es importante tener en cuenta además que una cita que forma parte de un texto académico debe ser incorporada, o sea, debes incorporarla considerando la cohesión y la coherencia del resto del texto. No puedes introducir una cita, así sea para definir, confrontar, apoyar o ejemplificar, y alterar la cohesión, alterar la coherencia. Esa cita, que en este caso vas a insertar con la opinión de la persona o institución especializada, no debe alterar la cohesión y la coherencia que están teniendo la afirmación y el razonamiento de ese argumento. Por esto es importante que debes recordar lo trabajado en relación a la citación y referencias bibliográficas. Sobre citación y referencias bibliográficas, tú has trabajado en 2 asignaturas, en una más que en la otra. Has trabajado en la asignatura de gestión del aprendizaje. Ahí se ha trabajado todo lo relacionado a lo que viene a ser citación y referencias bibliográficas, según AP. ¿De acuerdo? Sin embargo, voy a compartir contigo en este instante y te voy a enseñar, por si después no lo logras ubicar, ¿ya? Claro, claro que sí, extraordinario, Nelson. Pueden ser artículos científicos que puedas consultar de esas revistas científicas como ESCIEL, o en todo caso, no son revistas, son bases de datos, ESCIEL, Scopus, exactamente. Si están publicadas ahí es porque han pasado por un proceso de validación, ¿no? Correcto. Miren, para aquellos que de repente todavía no conocen o tienen todavía dificultad, yo les recomiendo que busquen este material en el Google. Normas APA, séptima edición. Y el primer resultado de la búsqueda, denle clic, guía Normas APA dice. Yo te lo voy a compartir ahorita a través del chat. Guárdalo, descárgalo, guárdalo. ¿Ya? Porque te va a ser útil. Te va a ser útil no solamente para este argumento, sino para tus referencias de todo el producto académico 2, del producto académico 3 y de tu ensayo final. Te va a ser útil. ¿Por qué hago referencia a esta guía? Porque esta guía es una especie de resumen, ¿ya? Ahí está su tabla de contenido sobre todos los aspectos vinculados a la norma APA, cómo hacer notas al pie o notas al final, notas de pie de página de contenido, notas al pie de copyright, notas al pie de página, notas al final, los tipos de fuente e interlineado, cómo citar, referenciar las tablas, figuras, cómo hacer un apéndice, cuál es el formato que debemos utilizar, por ejemplo, cuál debe ser el tamaño de papel, los márgenes, tipo y tamaño de fuente, sin serifas, con serifas, excepciones, es decir, todo. Y acá, la parte más importante de lo que tú deberías necesitar es lo relacionado a las citas, ¿no? A las citas. ¿Qué tipo de cita utilizan las normas APA? ¿Qué sistema, perdón? ¿Qué tipos de cita existen en el formato APA? Las citas narrativas o citas en paréntesis, las citas citando corporaciones, cuando el autor no es una persona, sino una institución. Cómo citar textos del mismo autor y el mismo año. Las citas secundarias, que son las que ustedes generalmente suelen utilizar y que después, cuando se pasa por el Turnitin, dicen, el Turnitin está mal. ¿Alguien tiene una idea de lo que es una cita secundaria? Estimado Giancarlo, lo que tú me estás preguntando es son 2 tipos de cita. Menos de 40 es una cita directa, perdón, es una cita directa corta, y más de 40 es una cita larga. Y ambas se pueden utilizar dependiendo de las necesidades y las circunstancias.
¿Alguien me puede explicar, por favor, por ejemplo, en qué consiste una cita secundaria? Exactamente, Jacqueline. ¿Y sabes qué pasa, Jacqueline? Pasa que muchos no toman en consideración eso que estás diciendo y no es cierto. ¿A quién tendrían que citar en realidad, Jacqueline, ahí? ¿Al autor citado por el autor que estás consultando o al autor que estás consultando? Muchos citan al autor citado y no al autor que se está consultando. Es decir, Jacqueline Guamán lee un libro escrito por Manuel Ordóñez y Manuel Ordóñez en una parte de su texto citó una parte del texto de Quintana Echevarría. ¿A quién debe citar Jacqueline? ¿A Manuel Ordóñez o a Giancarlo Quintana? A Manuel Ordóñez, porque ella está consultando el libro de Manuel Ordóñez, pero también necesita hacer referencia a lo que es al autor, en este caso Giancarlo Quintana. Esa es la famosa cita de cita, la cita secundaria. Y ahí tienes que consultar, ¿ve? Las citas parafraseadas, las referencias de distintos tipos de fuentes, libros, revista, artículo en un periódico, tesis o disertaciones, página web, leyes y documentos legales, entrevistas, informes, archivo PDF, libro en una antología, entrada en un diccionario, seminarios, canción, película o serie de TV, app, podcast, video de YouTube, Twitter, Facebook. Twitter también se puede citar, ojo, en Twitter hay tuiteros que tienen sus cuentas de Twitter que son bastantes ilustrativas, los famosos hilos, de repente que por ahí tú encuentras información dentro de Twitter y te parece interesante para el tema que estás trabajando, ¿no? Entonces, por esta razón es que a mí me parece interesante. Aparte de esto es que, vamos a hacer el ejemplo, tiene hipervínculos que en el caso del índice te lleva a la página en donde está explicada, pero lo que es más importante, terminada esa partecita, en algunos casos te habla de, tiene hipervínculos que te derivan a su portal web. Por ejemplo, dice, citando comunicaciones personales. Por acá vamos a ver. Más ejemplos te plantea. Más ejemplos y te abre. Dice, ve, ahí está. Te invitamos también a leer nuestra entrada sobre la diferencia entre referencias y bibliografía. Acá es lo que quiero que... ¿A dónde te lleva? ¿Dónde están más ejemplos? Acá está. Ver más ejemplos de cómo citar libros. Y te permite abrir su portal donde está almacenado esta guía, pero de manera mucho más detallada. Entonces, guarden eso, por favor, ese enlace que nuevamente estoy volviendo a compartir. Descarguen, guarden, porque está, cuando tú haces clic en el enlace, te abre el PDF, guárdalo, acá haciendo clic, más herramientas, guardar como, y te va a servir, para que no estés buscando. Ahora, si por ahí te olvidaste, no lograste guardar porque estás con el celular, etcétera, etcétera, en el Google búscalo como Norma Zappa séptima edición. Y generalmente te debería salir como resultado que estoy viendo, el primer resultado. ¿Listo? Por eso es importante. Ahora, como decíamos acá hace rato, las citas se pueden utilizar para apoyar el razonamiento, ¿no? O sea, yo puedo citar la opinión de una persona o institución especializada para apoyar el razonamiento, ¿no es cierto? Acá, por cuestiones de espacio, acá arriba no hemos colocado la afirmación. Estas dos líneas que estás viendo son el razonamiento y esto viene a ser la evidencia. Y si tú te das cuenta, estamos citando la opinión de un experto. Y la opinión de ese experto está respaldando el razonamiento que obviamente se hace sobre la afirmación. Lo mismo en el siguiente ejemplo. Acá tenemos la afirmación. Estas 4 líneas son el razonamiento. Esta es la evidencia. Y acá estamos citando lo que dice el experto, que apoya el razonamiento, que a su vez
explica lo que dice la afirmación. Entonces, cuando tú redactes tu ensayo, o perdón, tu argumento de autoridad, primero debes redactar la afirmación, no te olvides, oración, que contenga un beneficio en caso tu tesis sea a favor, o un perjuicio o un efecto negativo en caso tu tesis sea en contra. A continuación, realizas el razonamiento, que es la explicación detallada y ampliada de lo que estás afirmando en esa oración, y al final introduces la cita con la opinión del experto o institución especializada para respaldar lo que tú estás afirmando y razonando. ¿De acuerdo? También podemos utilizar, ¿no es cierto?, para ejemplificar, para citar un ejemplo. Afirmación, razonamiento, y en la evidencia citamos un ejemplo. Ahí está, ¿ve? El ejemplo es Robodoc. Más abajo, afirmación primero, razonamiento y evidencia. Y la evidencia es mostrar un ejemplo. Este tipo de uso de la cita es para el argumento de relaciones causales. ¿Correcto? En el argumento de autoridad, en la evidencia, lo único que se coloca o se puede colocar, porque si no colocas esto, no va a ser argumento de autoridad, es la opinión especializada de una persona o institución. Si en el argumento de respaldo de autoridades académicas, o más simple, en el argumento de autoridad, en la evidencia, insertas datos estadísticos, insertas ejemplos, no estás redactando argumento de autoridad. Estás redactando cualquier otro tipo de argumento menos argumento de autoridad. ¿Por qué se denomina argumento de respaldo de autoridades académicas? Porque en la evidencia se cita la opinión especializada de una persona o institución. En cambio, en el argumento de relaciones causales, ya no citarás la opinión de un experto, sino citarás ejemplos, o puedes también, en lugar de un ejemplo, citar datos estadísticos. Y obviamente, después tenemos el tercer tipo de uso que se le da a la cita, ¿no? En las citas contraargumentativas, para contraargumentar lo que alguien ha dicho en otro texto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión que esté quedando de repente por aclarar? Villavicencio, lo escuchamos. Sí, profesor, buenas noches. Quisiera que me explique un poco más lo que son citas argumentativas. La cita argumentativa es la que estamos justamente explicando, estimado estudiante. La cita argumentativa es la que se hace cuando tú insertas, en este caso, la opinión de un experto dentro de tu argumento para argumentar. Por eso se llama cita argumentativa, porque estás citando con la finalidad de argumentar. ¿Entendido? Sí, profesor, gracias. Ok. Es la base, Giancarlo, es la base. De repente, todavía no sabemos, porque todavía no he terminado de revisar, pero de repente tu afirmación y tu evidencia, ojo, en el producto académico 1 no he pedido razonamiento, ¿ah? Si has hecho eso, si has puesto razonamiento, Giancarlo, ya está mal. Yo he sido claro. En el producto académico 1 solo se les ha pedido afirmación y evidencia, les dije, no se les está pidiendo razonamiento. O sea, yo no sé si tu afirmación y tu evidencia están bien.
si tu afirmación y tu evidencia están bien, son la base y tienes que utilizarlo para redactar tu argumento. Ahora, tengan en cuenta que en el proyecto han presentado 2 argumentos a favor y 2 argumentos de la tesis en contra, ¿sí? Es decir, 2 afirmaciones sobre la tesis a favor con su respectiva evidencia. Entonces, escogerán la que está mejor y se quedarán con esa para el producto académico número 2. Porque entre los 2 solo van a redactar un solo argumento de autoridad y un solo argumento de relaciones causales. Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Listo. Ahora vamos a trabajar un ejemplo usando el formato. Listo. Ahí tenemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? Esto podemos ir avanzando, pero en todo caso a partir del día sábado, porque el viernes termino de calificar. Esto pueden ir avanzando ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te piden el ensayo? En el formato, perdón. Confírmenme. Más allá de algunas palabras que yo le he agregado por cuestiones didácticas, por ejemplo, acá, más abajo, más allá de esto que está en verde, rojo, que no está en el formato, la estructura es la misma al formato que está, ¿no es cierto? Entonces, mire, dice, contextualización, definición de la moción. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer ahí? La misma definición, pero ya, ojo, por favor, atentos a eso. Solo la definición total de la moción, ya no la definición por parte. ¿Se acuerdan que hemos hecho una definición por parte? ¿Se acuerdan que hemos hecho una definición partida? ¿Se acuerdan que hemos hecho una definición partida? Donde definíamos palabra por palabra, frase por frase. Ya en este producto ya no tienes que hacer la definición, ¿no es cierto? Palabra por palabra. Solamente tendrás que copiar y pegar la definición general. La definición general. Correcto. Mira, te estoy explicando solamente eso. La disposición, estoy poniendo otro ejemplo, otro tema, ¿no? La disposición de la SUNAT para controlar las cuentas con depósitos superiores a los 10,000 soles es la acción, date cuenta cómo se ha definido, es la acción, la disposición de la SUNAT es la acción por la cual la entidad recaudadora de impuestos en nuestro país va a tener el control de nuestras cuentas con montos mayores a cierta cantidad, con la finalidad de gravar los impuestos necesarios a estos montos. ¿Listo? Ya expliqué, en todo caso ya mostré qué cosa hacemos en esa parte del formato. Simple y sencillamente copiamos la definición total de la moción. Ya no las definiciones parciales, solo la definición total. Controversia. También, simple y sencillamente, ¿qué haré? Copiaré la pregunta o preguntas. ¿Por qué digo preguntas? Porque de repente algunos han planteado más de una pregunta. Ojo, en el ejemplo que yo puse
en las clases anteriores, yo les mostré dos interrogantes, pero no es que tengan que poner dos interrogantes. Yo les planteé dos formas distintas de establecer la misma interrogante. ¿Ya? Entonces, ya planteé mi controversia, ya está. Luego voy a redactar mi tesis, ¿no es cierto? Pero acá me pide primero que haga mi tesis parte por parte. Primero tengo mi expresión valorativa, mi frase valorativa. Luego copio mi moción. Luego copio la moción. Luego copio la moción. La misma moción. Correcto. La misma moción. Ya está. Luego voy a escribir la carga de prueba. Acá me detengo un ratito. ¿Alguien tiene una noción, una idea de qué es la carga de prueba? ¿Alguien sabe qué es carga de prueba? Dime, Lupe Huanca. Buenas noches, magíster, compañeros. Pienso que es la posición que vamos a tomar, ¿no? El argumento, ya sea si va a ser a favor o en contra, que vamos a tomar en cuanto al tema. Lo que has dicho es correcto, pero no solamente es eso. Ahora, una aclaración, ojo, quiero aclarar, por ahí alguien de repente ha interpretado y no. No es que yo quiera que me denominen de tal forma, simplemente les decía, normalicemos a las personas llamar por como son. Ya, suficiente con que me digan profe, yo encantadazo que me digan profe, por favor. Nada más, no me magisteren, a pesar de que tengo el grado académico. No es que quiera, por favor, entiéndame eso, no, nada. Ni siquiera cuando llegue a ser doctor, nada. Tendré el grado, pero siempre profe, porque eso es lo que soy, profesor. Listo, dada esa explicación, entonces, sí, en la carga de prueba, parte de la carga de prueba es justamente, debe estar explícita la posición que estamos tomando. Pero también en la carga de prueba, también va a estar el por qué, ¿no es cierto? El por qué estamos tomando esa posición. Acá dice, ve, es lo que nosotros deseamos demostrar, pero con los argumentos. Miren, voy a resaltar. Lo que dijo su compañera está acá. ¿Ve? Al decir es beneficiosa, yo estoy tomando posición, estoy adoptando mi postura, estoy a favor de esa situación que está planteando la SUNAT. Pero después viene el por qué. Yo lo que voy a demostrar es que va a permitir el crecimiento económico de nuestro país. Yo estoy acá en la carga de prueba explicando brevemente lo que yo deseo demostrar con los argumentos. Esto, que es la carga de prueba, es lo que yo voy a demostrar con mis argumentos, que va a permitir crecer económicamente a nuestro país. ¿Entendido? ¿Entendido lo de la carga de prueba? Exactamente, Jacqueline. Eso es. Es la necesidad de las partes de probar los hechos. O sea, yo a través de la carga de prueba que escriba en esa parte, voy a decir qué es lo que tengo como necesidad de mostrar con mis argumentos. ¿Entendido, señores? Luego, ¿qué hago? ¿Qué hago en este espacio que dice tesis, entre paréntesis, oración y que está de rojo? Es importante, señores, que todos los espacios estén rellenados. ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué tengo que hacer en ese espacio que está al costado de la palabra tesis y que entre paréntesis tiene la palabra oración? ¿Qué hago? ¿Qué hago, señores? Más específico, unir todas las anteriores. Si tú me dices unir todas las anteriores,
Entonces, uniré esto, más esto, más esto, más esto y más esto. Ya, ok. Si podrías decirlo por el micrófono, sería más rápido. Podría considerar que la frase valorativa, No, pues, pero tú usaste una palabra ahí en tu respuesta escrita. puedo considerar, sería, ¿no? Consideramos que la disposición de la zona para... Un ratito, Giancarlo, un ratito. Sí. Yo te estoy pidiendo que lo que has escrito lo digas de manera oral. Ajá. Poder- tendría que poner ¿Qué hago acá? la frase valorativa, la De moción. nuevo, ¿qué hago acá? Donde dice tesis, oración. No, no has usado esa palabra, Giancarlo. ¿Otro compañero? Bacán, pero ya la tengo la tesis la tengo por separada. Entonces, ¿qué hago? Simple y sencillamente junto esos tres los junto en uno solo acá donde dice tesis oración. Y ya está mi tesis. Consideramos que ahí está. Luego la moción. Acá está. Luego la carga de prueba. Acá está. Estas tres partes, que por separado las puse, las he juntado en una sola. Ya terminé de redactar el párrafo de introducción. Ya terminé de redactar el párrafo introductorio. Ya terminé, ahí está, ya redacté mi párrafo introductorio, señores. ¿Qué dicen? Lupe, dime. Mm, maestro, creo que para la introducción hay que unirlo todo, ¿no? Todo en uno Eso. solo y ya estaría. ¿Ya terminé de redactar mi párrafo de introducción, Lupe? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Segura? Entonces ya paso al siguiente, al argumento de autoridad. Yo no he redactado todavía mi párrafo de introducción. Profesor, buenas noches. Disculpe, Espinosa, creo que abajo, donde dice redacción del párrafo de introducción, se tiene que hacer un resumen de todo en realidad, o sea, ¿por qué un resumen? No un resumen, Seshira, porque acá no estamos haciendo la conclusión, estamos haciendo la introducción. No, no, pero a esa introducción se le tiene que dar de qué va a tratar el tema, a eso me refiero, ¿no? Pero la Especificar. palabra no es este resumen. Ya bueno, ¿Cuáles son los elementos que tiene la introducción? Lupe. presentación del tema. No. Estoy preguntando cuáles son los elementos que tiene el párrafo de introducción. Con Lupe. contextualización, Ok. Un controversia, rato, un la rato, por parte, tesis, un rato. Contextualización. Acá está. ¿Qué más? controversia, Acá está. tesis. Tesis. Acá está. Acá solamente falta la anticipación. Bacán, sí. ¿Qué hago entonces? Los uno todos en uno ¿En dónde? en la introducción. ¿Dónde, pues? Ahí Debajo donde de dice, donde dice redacción exacto, del párrafo introductorio. Ahí está mi contextualización, que lo estoy haciendo mediante la definición. Ahí está mi controversia. Aquí está mi tesis. ¿Qué falta? Simple y sencillamente falta la anticipación de argumentos. Solamente falta la anticipación de argumentos.
Y ahí está. Ojo, ¿qué es lo que quiero que entiendas? Que no solamente se trata de que redactes acá, de que escribas acá, de que escribas en estos espacios y que lo dejes vacío este espacio. Acá ya debes redactar tu párrafo de introducción. ¿De acuerdo? Ahí ya debe estar redactado tu párrafo de introducción, porque eso es lo que te pide el formato. Mira, no estoy haciendo otra cosa que no es lo que te pide el formato. Miren, la contextualización, la controversia, los elementos de la tesis por separado, al final para que juntes la tesis, y abajo te pide que redactes el párrafo introductorio. Entonces, ¿te das cuenta qué es lo que tienes que hacer? ¿Entendido, señores? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Todo claro. Ok, listo. Vamos entonces ahora con el párrafo argumento de autoridad. Caramba. No, acá uno solamente. Ya, ahora sí. Listo. Vayamos con el siguiente. Nos dice argumento de autoridad, entre paréntesis, argumento de respaldo de autoridades académicas. Se denomina así porque en parte del argumento que redactamos se incluye, mediante una cita, la opinión de una persona o institución especializada, experto, registrada en un artículo científico, de los que comentaba su compañero, ¿no? Cielo, Scopus, etcétera. ¿Dónde encontramos opiniones de expertos? Las opiniones de expertos generalmente se encuentran registradas en artículos científicos, revistas científicas o portales de instituciones de investigación. Miren que este es el mismo formato, solo que acá afirmación. Acá te doy un datito. Dice, recuerda que la afirmación se escribe mediante una oración que contiene, en verde estoy poniendo un beneficio en caso tu tesis sea a favor, o un perjuicio en caso tu tesis sea en contra. Y acá yo te voy a plantear dos ejemplos. Te voy a plantear dos ejemplos. Ojo, solo por cuestiones de ejemplo te voy a poner los dos tipos de tesis. Perdón, los dos tipos de afirmación. Si mi tesis es a favor, por ejemplo, mi afirmación sería esta. La disposición de la SUNAT permitirá incrementar los niveles de recaudación tributaria de nuestro país. Efecto positivo. Si mi tesis fuese en contra, la disposición de la SUNAT generará el incremento de la informalidad en los ahorros. Efecto negativo de que los ahorros se vuelvan informales. ¿No es cierto? Luego, ¿qué hago? Luego, ¿qué hago? Luego, ¿qué hago? ¿Qué hago? En el razonamiento dice, se explica de manera más amplia lo escrito en la afirmación. Es decir, si yo me quedo con la tesis a favor, perdón, si yo me quedo con la afirmación de la tesis a favor, tendré que explicar acá, ¿no es cierto?, de manera más amplia esto que estoy mencionando acá. Ahora, si me quedo con la tesis, con la afirmación de la tesis en contra, ¿no es cierto? Si yo me quedara con esta, yo tendría que explicar acá en donde dice razonamiento de manera más amplia esto que estoy poniendo como afirmación. ¿De acuerdo?
Lo voy a poner. Si la tesis es a favor, la afirmación sería: si la tesis es en contra, la afirmación sería. Ojo, cuando tú redactes, te tienes que quedar con uno de los dos. Va a depender de tu tesis. ¿Ya? Tampoco es que vas a poner esto. Esto debe estar suprimido. Así nada más debería quedar. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Si te vas a quedar con, si tu tesis es en contra, solamente debería quedar así, tu afirmación. Yo acá lo estoy poniendo para que tú veas dos ejemplos de afirmación. Una cuando la tesis es a favor y otra cuando la tesis es en contra. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué hago ahí? Explico. Y miren lo que explico. Recaudar tributos es la función principal de la SUNAT. Punto. Primera oración que me permite explicar. Sigue. Para esto, o sea, para recaudar tributos, hace uso de distintas herramientas, tanto legales como tecnológicas. Esta disposición legal permitirá que el porcentaje de recaudación de los impuestos se incremente, pues hasta antes de esta norma, las personas naturales que poseían cuentas de ahorro las usaban para recibir los depósitos que les realizaban como consecuencia de algunas actividades que están obligadas a ser gravadas con un determinado impuesto, como es el caso de los arriendos. Esta medida ayudará a controlar dichos depósitos y su correspondiente tributación, con lo que el monto recaudado será cada vez mayor en beneficio de los peruanos. Esto nunca me ha gustado. De los peruanos, en beneficio de todos los peruanos, vamos a poner acá, que se benefician de las obras realizadas con dicho dinero. Esta explicación se está haciendo sobre la base de esta afirmación. Repito, porque cuando ustedes redacten se va a quedar así nada más. Así nada más se quedará. Entonces, este razonamiento se está realizando sobre la base de esto. ¿Ya? Pero hasta ahí todavía el párrafo no es argumento de autoridad. ¿Qué le falta para que sea argumento de autoridad? ¿Qué le falta para que sea argumento de autoridad? La Dime, Lu. evidencia que respalde lo que ¿Y qué debe la tener postura esa evidencia? debe tener alguna fuente válida, ¿no? Está bien, pero hay una palabrita clave que vengo diciendo, y ahí está. Evidencia Argumento de es el autoridad, profesor. respaldo de todo lo que se ha dicho en la afirmación y razonamiento. Se realiza insertando una cita que contiene, ¿qué cosa? La opinión de un experto, persona o institución. Pero recuerden que este experto debe haber publicado su opinión en un artículo científico. ¿Entendido? Entonces, ¿qué inserto acá? Lo que voy a insertar acá es la cita conteniendo la opinión del experto. Conteniendo la opinión del experto. ¿Entendido? Según Chávez, 2019, generalmente los arrendatarios no tributan, pues suelen cobrar el arriendo de manera informal o comúnmente llamado en efectivo. Y luego depositan ese dinero a sus cuentas. La medida determinada por la SUNAT pondrá fin a esta práctica, obligando a dichas personas a tener que pagar los impuestos por esta renta, pues de no hacerlo serán sancionados. Con esta medida la recaudación de impuestos será mayor. ¿Se dan cuenta? Está en singular, me pide que esté en singular. Dígame, Ñaupari. Disculpe, docente. Mire, quería preguntarle, ¿eso significa que en la parte superior,
justamente en evidencia con la parte de la afirmación, es lo mismo, porque arriba se supone que en razonamiento habla sobre, o sea, describe la opinión del experto, pero abajo lo que le agrego es la cita de esa opinión, pero copiando prácticamente todo lo que ha redactado en la parte de razonamiento. No. Parecía, porque, ajá, El razonamiento es la explicación que ustedes como autores van a hacer. Ustedes están acá explicando lo que están afirmando. pero acuñándome sobre una cita bibliográfica de un experto. Un ratito. Vamos por orden. La relación es esa. Yo planteo la afirmación. En la afirmación yo no puedo decir ampliamente todas las cosas que quiero decir. Es, como están viendo, es solo una oración. Sujeto y predicado. Prácticamente es el resumen. Tengan en cuenta que la afirmación es la idea más importante de todo el argumento. Es como el resumen del argumento. Contiene la idea más importante, la información más importante. En el razonamiento yo amplío eso que he dicho en la afirmación y respaldo todo lo que estoy diciendo en la afirmación y en el razonamiento, lo respaldo con la opinión de Chávez. Obviamente Chávez también dice cosas muy parecidas, justamente por eso se llama respaldo de autoridades académicas, porque yo estoy citando lo que Chávez dice para darle valor a lo que yo estoy afirmando y lo que estoy razonando. ¿Entendido? Sí, correcto, gracias. Listo. Un detallito que quiero que tengan en cuenta acá, por favor. Yo acá estoy usando un tipo de cita que se llama cita directa larga. No tienen ustedes necesariamente que usar en este argumento citas directas largas. ¿Por qué se llama cita directa larga? Porque tiene más de 40 palabras. Es decir, que yo estoy copiando tal y como está en la fuente de Chávez, en el libro, en el artículo de Chávez, tal y como está lo que él dice. ¿Correcto? Tal y como está. Profesor, ¿pero por qué no le pone comillas? Justamente porque una de las características de la cita directa larga es que la parte citada va en párrafo aparte, no lleva comillas y tiene sangría. ¿Y qué es sangría? Es el espacio que ustedes, si se dan cuenta, la cita no empieza a la misma altura. A eso se llama sangría. ¿Entendido? Pero fácilmente tú podrías utilizar, ¿no es cierto? Tú podrías utilizar una cita directa corta y no hay ningún problema, pero para eso ten en cuenta que tu cita no debería ser mayor de 40 palabras. O sea, ¿así podría quedar mi cita, profesor? Sí, así podría quedar tu cita. No hay ningún problema. Repito que en mi caso, yo estoy utilizando en el ejemplo una cita directa larga y esa es la característica. No es que tú tengas que hacer siempre así. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿qué hago? Finalmente, ¿ya terminé de redactar mi argumento? No. ¿Qué cosa hago? Uno, la afirmación más lo que he puesto en el razonamiento más lo que escribí en la evidencia. ¿Dónde lo uno? Acá. Y ahí está mi argumento de autoridad. Listo. Ya está mi argumento de autoridad. Pregunta. ¿Dudas? Profesor, ¿podemos ir avanzando con nuestro párrafo de introducción y nuestro argumento de autoridad? Sí, pero ten en cuenta que una vez calificada y hechas las observaciones, de repente, no en todos los casos, de repente van a necesitar corregir o modificar algunas cosas. No cambiar de tema, no cambiar de moción. Listo, señores estudiantes. Si no hubiese ninguna pregunta, eso sería todo por el día de hoy. A ver, escucho, Espinosa.
Profesor, disculpe, vamos a hacer el mismo tema Sí. del PA1. Sí. Por eso, cuando les mencioné, les dije que escogieran con mucho cuidado para que no tengan la necesidad después de cambiar, porque no lo van a cambiar. Ya, profesor, muchas gracias. Nelson Franco. Profesor, buenas noches. Supongo ya durante esta semana ya lo revisará el PA1, ¿no? Hasta el Para tomar viernes. de repente, o que para de repente Hasta no el viernes mejorar. tengo tiempo para calificar, revisar. Gracias, doctor. Dígame, Araujo. Profesor, buenas noches. En relación a la calificación del PA1, esperaremos algunas sugerencias o correcciones a lo que hemos hecho para poder mejorar nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de repente de evidencia que no hemos colocado como usted ahora, en el caso mío mejor lo he entendido. Creo que en una de las evidencias creo que debería tener una observación mi pregunta es, para este PA2 lo mejor, definitivamente lo tengo que mejorar y lo tengo que exponer mejor la evidencia, ¿no es así? Claro, claro. Tenga en cuenta que en cada tesis ha puesto una afirmación, dos afirmaciones, Así y es. cada una con su evidencia. Entonces tendrá que escoger la que mejor está, porque solo van a redactar un argumento de autoridad. Ah, ok. Ahora, siempre y cuando esa evidencia, esa afirmación está orientada a un argumento de autoridad, si no lo tendrán que orientar a eso. Profesor, en todo caso también puede ser por la preferencia del equipo, ¿no? O sea, si Eso es decisión de ustedes. Ok, muchas gracias. Villavicencio. Sí, profesor, en la parte de tesis, de introducción a la parte de tesis, ¿me puede explicar un poquito más donde dice moción? La moción es el tema, es el tema que ustedes deben haber escogido de la lista planteada en el Producto Académico 1. Entre los documentos del Producto Académico 1 hay una lista de mociones. Ya, ahí va solamente la moción, o sea, el título, ¿no? Sí, eso es lo que expliqué. Ya, gracias. Saavedra. Sí, profesor, buenas noches. Profesor, yo tengo dos consultas en realidad. Bueno, la primera es lo que habla a las citas. Nosotros en el PA1 hemos citado, pero de revistas, ¿no? A base de revistas que se publican. No, la indicación fue clara, no había que citar nada, no había que copiar, decía claramente en la consigna que no se copiaba porque si no se les iba a poner 0. Y yo lo expliqué bastante claro en ambas ocasiones, sobre todo en la última clase. Segunda pregunta, señor. No, ya, entonces esperaré solamente la revisión del PA1 y ahí usted nos dará no los alcances, ¿no? Listo. Ok. Ya, gracias. Gracias, señores estudiantes. Muy buenas noches. Cuídense hasta la próxima semana. Profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta la próxima, cuídense.